En este vídeo, como es costumbre en este canal, vamos a seguir hablando sobre la retención seminal, pero esta vez os voy a llevar al mundo del yoga y vamos a ver cuál es su punto de vista o cómo entienden ellos la retención seminal. En este vídeo voy a introduciros a la práctica del yoga, vais a ver de alguna forma la estructura del yoga, pero lo voy a explicar de forma muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Así que para continuar con este vídeo tengo que introduciros uno de los textos más importantes, si no es que es el más importante, que encontramos en el yoga. Este texto es los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali es básicamente la persona, el hombre, el santo, el maestro, el gurú que escribió estos textos, pero los historiadores no tienen muy claro quién fue este hombre, así que todavía es un misterio. Tampoco se sabe con precisión cuándo se escribió este texto, pero se calcula que se escribió entre el siglo V a.C. y el siglo II después de Cristo. Es un texto que se escribe en la zona de la India y obviamente se escribe en sánscrito. El sánscrito es una lengua muerta que ya no se habla, pero que es la lengua que se hablaba en ese entonces en la tierra de la India. Básicamente este texto, los Yoga Sutras, nos describen el Raja Yoga. El Raja Yoga es un tipo de yoga. Cuando nosotros empezamos a estudiar el yoga, nos damos cuenta de que hay diferentes tipos de práctica. Aquí en Europa y también en Estados Unidos, cuando hablamos de yoga, nos imaginamos una clase llena de mujeres, normalmente con algún hombre, que van con leggings, ¿no? Y que están estirando el cuerpo pues, para ser más flexibles, para tener más fuerza y para encontrarse mejor. Pero esto realmente es una parte muy pequeña de lo que es realmente el yoga. Y el yoga tiene diferentes tipos de práctica, como el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, el Karma Yoga, que es el yoga de la acción, y después tenemos el Raja Yoga. Raja lo que significa es real, palabra que viene de la realeza, de los reyes, así que es considerado el rey de todos los yogas. Y en el texto de los Yoga Sutras de Patanjali lo que encontramos es la descripción de este tipo de yoga. Y cuando empezamos a profundizar en la práctica del Raja Yoga nos damos cuenta de que esta tiene 8 ramas. Y ahora vamos a verlas rápidamente. La primera son Yama y Niyama, que vamos a profundizar un poquito más adelante, que básicamente son la ética y moral que tenemos que contemplar en la vida, cosas que tenemos que cultivar en nosotros y cosas de las que nos tenemos que frenar. Después tenemos la parte de asana, que asana ahora sí son las posiciones, diferentes posiciones que nosotros vamos a adoptar con nuestro cuerpo para poder obtener el beneficio que hay en ellas. Después hay el pranayama, que es el control de la respiración, donde vamos a controlar la manera en la que respiramos para obtener diferentes beneficios. El siguiente paso se llama pratyahara. Pratyahara significa interiorización, donde la energía de los sentidos que normalmente van hacia afuera a conquistar el mundo, a partir de ahora van a ir hacia adentro. Así que la energía que está destinada a ir hacia afuera la empezamos a dirigir hacia adentro. Por lo tanto, hay un sentimiento de interiorización. El siguiente paso es dharana, que significa concentración. Básicamente tenemos un objeto de meditación y traemos la mente de vuelta constantemente a este objeto de meditación. Esto es dharana. El siguiente paso es dhyana, que significa meditación. Una vez la mente queda enganchada o se enamora de este objeto de meditación y ya no se va perdida en pensamientos, sino que naturalmente, sin esfuerzo, se queda fijada en este objeto, ahí es donde entramos en un estado de meditación y donde la mente se empieza a expandir, para finalmente entrar al último estado del camino del Raja Yoga, que es el estado de Samadhi. El estado de Samadhi básicamente es un estado de unión, donde tu individualidad se disuelve para unirse con el objeto de meditación. Por lo tanto, el sujeto y el objeto se vuelven uno. El estado más elevado de Samadhi es ese estado donde te vuelves uno con la fuente del universo, para darnos cuenta de que nuestra individualidad y el universo tienen exactamente la misma esencia. Así que el objetivo de la práctica del yoga es llegar a este estado de realización más elevada,
trata, donde nos damos cuenta o de alguna manera nos reconectamos con nuestra verdadera esencia. No lo he dicho hasta ahora, pero este es el objetivo no simplemente del Raja Yoga, sino que es el objetivo de cualquier práctica de yoga. La palabra yoga significa unión, fusionarse. De esta manera podemos entender claramente que el objetivo de la práctica del yoga es la misma para todos los tipos de yoga. Es llegar a este estado donde el sujeto y el objeto se vuelven uno. Así que estas 8 ramas poco a poco nos guían, nos van llevando del estado más básico al estado más elevado. Y obviamente para poder construir una pirámide necesitamos una base muy sólida. Y os he comentado que hablaría un poquito más adelante sobre yama y niyama y lo voy a hacer ahora. Y aquí es donde vamos a encontrar la práctica de la retención seminal. Primero encontramos los yamas, que los yamas básicamente son esas cosas de las que nos tenemos que frenar. Esas cosas que no queremos practicar en nuestra vida. Y tenemos 5, como son la no violencia, el no mentir, el no robar, el no desperdiciar la energía sexual, y finalmente, la no avaricia. Así que estas son las cosas de las que nos tenemos que frenar. Y la no eyaculación está aquí dentro. Y ellos le llaman Brahmacharya. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en Brahmacharya, pero antes quiero comentaros niyama, que es la otra ala de esta práctica, ¿no? Tenemos yama, con estas 5 cosas que queremos controlar, y después tenemos niyama, que son las 5 actitudes que queremos desarrollar en nuestra vida. La primera es pureza. Queremos purificar nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. La siguiente es aceptación. Esa capacidad de aceptar todas las cosas que nos pasan en la vida. De alguna manera, el dejar de luchar. Y a mí me gusta describir el sufrimiento de esta manera. Aquí tenemos el ideal donde nosotros queremos vivir y aquí tenemos la realidad en la que estamos viviendo. La diferencia entre el ideal y la realidad, ese es el sufrimiento que nosotros tenemos en la vida. Entonces, esta capacidad de aceptar nos va a hacer vivir una vida con mucha más paz, con mucha más armonía y con mucho más equilibrio. Porque de alguna manera vamos a romper este espacio que hay entre la vida ideal en la que queremos vivir y la realidad en la que estamos viviendo. Después encontramos la austeridad o la práctica. Ahí es donde encontramos la disciplina y la práctica espiritual, el compromiso en practicar cada día. Luego encontramos el estudio de escrituras sagradas, donde obviamente si nosotros queremos llegar a un estado de samadhi, a un estado de unión universal, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos primero que entender mentalmente dónde estamos yendo. Así que es muy importante el estudio espiritual. Y finalmente encontramos Isvara Pranidhana, que vendría a ser rendirse a Dios, rendirse a la vida o rendirse al universo. Eso no significa soltarse y dejarse morir, sino significa el rendirse a la vida. Entonces aquí podéis ver que tenemos estos 10 pasos dentro de yama y de niyama que de alguna manera nos van a preparar para la práctica siguiente, nos van a ayudar a tener una vida armónica, a poco ir purificando nuestra mente subconsciente e ir cultivando todas esas cualidades que son necesarias para poder tener una evolución en nuestro camino espiritual. Y ahora ya, una vez entendemos todo este árbol, toda esta estructura del Raja Yoga, vamos a enfocar nuestra mente, a volverla un láser y a ver qué es esto de Brahmacharya. Y me gustaría empezar describiendo o explicando el significado de esta palabra. Brahman es el absoluto, Brahman es Dios. Y Charya significa camino, así que Brahmacharya es el camino que nos lleva a Dios, el camino que nos lleva al absoluto, el camino de lo divino. Y el carro que nos va a llevar a lo divino, este coche, este vehículo que nos va a llevar hasta lo divino, es la energía sexual. Nosotros necesitamos de esta energía vital para poder avanzar y para poder evolucionar espiritualmente. Por lo tanto, la práctica de Brahmacharya es aprender a controlar y a no derrochar la energía vital. Y Patanjali, en los Yoga Sutras, explica o dice lo siguiente: si preservamos esta energía, esa energía sexual,
o el prana transformado en esa energía, adquiriremos cada vez más vigor y dominio desde un punto de vista de la evolución natural del ser humano, desarrollando estados de una mayor consciencia en donde la energía no se perderá por los chakras inferiores, sino que ascenderá por el canal central o Sushumna hasta producirse la expansión o unión, un estado conocido como Samadhi. Así que aquí podemos ver claramente la importancia que Patanjali, este gran maestro que escribió uno de los textos más importantes del yoga, nos está explicando que la energía sexual es esencial para nuestra evolución, que es la energía más importante que hay en nuestro cuerpo y que no podemos ir derrochándola por la vida, que tenemos que cultivarla para que ésta pueda llevar al ser humano a su estado de evolución natural. Y para comprender con más profundidad esta práctica, tenemos que entender que hay dos puntos de vista. Está el punto de vista ascético, donde nosotros vamos a ir a la práctica del celibato, donde vamos a dejar de tener relaciones sexuales, porque esta práctica no es simplemente a nivel físico, donde vamos a dejar de eyacular, sino que es también a nivel mental, donde vamos a dejar de pensar en sexo, donde vamos a dejar de sexualizar a mujeres y donde vamos a tener el control absoluto de esta energía. Así que una manera de practicarlo es a través del celibato. Pero después también tenemos la práctica tántrica, que nos dice que el sexo es parte de la vida y podemos utilizarlo para llegar a este estado de samadhi o este estado de unión. Y lo que nos dicen los tántricos es que tenemos que llegar al estado de control igual que una persona que practica celibato. Tenemos que controlar el deseo, tenemos que controlar los pensamientos y tenemos que desapegarnos de la energía sexual. Eso significa que si a partir de ahora no tengo sexo para el resto de mi vida, yo estoy igual. No hay nada que va a cambiar en mí y tampoco voy a sufrir. Y este es el secreto de la práctica del Tantra, que nos mantenemos en el mundo pero estamos completamente desapegados del mundo. Igual que decía Osho, que tenía una flota de 99 Rolls Royce y él decía, pero si me los quitas y mañana ya los tengo, yo voy a seguir con el mismo estado de dicha interior. No va a haber nada que cambie en mí. Y este es el estado en el que queremos llegar. Queremos llegar a un estado de control absoluto de nosotros mismos. Y como tántricos podemos continuar teniendo una práctica sexual, pero vamos a trabajar lo mismo hasta llegar a este estado de desapego. Pero al contrario, tendremos la oportunidad de fortalecer esta energía sexual, de sublimarla y acelerar este proceso de evolución espiritual. Y obviamente no lo he dicho, pero aunque tengamos sexo, los tántricos no vamos a eyacular, ya que vamos a estar observando esta retención seminal. Así que esta es la práctica de la retención seminal en el mundo del yoga. Podemos ver que es una clave esencial. Si nos vamos a los otros tipos de yoga, como por ejemplo el Karma Yoga, un ejemplo clave del Karma Yoga fue Madre Teresa de Calcuta o fue Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi también observaba el celibato. Si nos vamos, por ejemplo, al Jnana Yoga, encontramos a un gran maestro, Ramana Maharishi, o a otro gran maestro, Nisargadatta Maharaj. Ellos también practicaban el celibato. Así que nos podemos dar cuenta que la práctica de la retención seminal no es una práctica simplemente del Raja Yoga, sino que es una práctica fundamental para la práctica del yoga. Y que practicamos el tipo de yoga que practiquemos, sea el tipo de espiritualidad que nosotros tengamos, la retención seminal y el aprender a cultivar esta energía y a transformarla va a ser esencial para nuestra evolución espiritual. Y voy a terminar el vídeo leyéndoos una frase que dijo Sadhguru sobre Brahmacharya. Para una persona que realmente está en el camino de lo divino, los placeres que ofrece el mundo se volverán totalmente insignificantes. Una vez que disfrutas los placeres internos de tu ser, los placeres externos se vuelven totalmente insignificantes, dándonos a entender que vamos a tener que sacrificar el placer del orgasmo, el placer del sexo, pero realmente lo que se esconde detrás de estos placeres mundanos es algo superior, es algo que no se puede comparar, ya que estos se van a volver completamente insignificantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Deja en los comentarios qué te ha parecido
Y si te ha gustado el vídeo, dale a like, dale a compartir, dale a seguir, que esto es lo que a mí me ayuda a crecer. Te voy a dejar un par de vídeos por aquí que seguro que te van a interesar un montón, así que nos vemos en alguno de estos vídeos.